Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y en Hawái. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Este es un programa que examinará el tema de la inmigración a los Estados Unidos de Norteamérica, un asunto que siempre es de atención para los ciudadanos de las Américas, en particular un tema pendiente en este país por décadas. Tenemos hoy un profesional analista y con una voz fuerte en la nación en la materia de inmigración y también con opiniones particulares no tradicionales. Todos conocemos a alguien que emigró a Estados Unidos o, como en el caso mío, vivo como inmigrante en este país, inmigrante de primera generación. Mark Krikorian, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Mark Krikorian, un experto reconocido a nivel nacional en temas de inmigración, se ha desempeñado como director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración desde 1995. El Centro, una organización de investigación independiente y no partidista de Washington, D.C., examina y critica el impacto de inmigración en los Estados Unidos. Mark Krikorian tiene una maestría de la Facultad de Derecho y Diplomacia de Fletcher y una licenciatura de la Universidad de Georgetown. Pasó 2 años en la Universidad Estatal de Erevin, en la entonces Armenia Soviética. Es autor de varios libros. Mark, comenzaremos con una pregunta amplia. ¿Cuáles son esos temas en particular que han ocupado la agenda del Centro de Estudios sobre Inmigración en los últimos meses? Bueno, hacemos 2 tipos de cosas. Una es la respuesta a los problemas que están sucediendo de inmediato en las noticias, como la crisis fronteriza. Y luego también hacemos una investigación de mayor alcance que analiza las tendencias demográficas, las tendencias económicas, ese tipo de cosas. Pero hablando de manera realista, lo que ha atraído la mayor parte de nuestra atención recientemente es lo que está sucediendo en la frontera sur y todos los centroamericanos que cruzan y haber dejado marchar a los Estados Unidos. Mark, este es un país al que a menudo nos referimos con orgullo como una nación de inmigrantes, construida por inmigrantes. Y si es así, ¿por qué estamos batallando con este problema ahora? ¿Fue siempre así? Bueno, ha sido así durante mucho tiempo y la razón por la que hay tanta controversia política sobre esto es que gran parte del público no confía en que el liderazgo político realmente haga cumplir las leyes de inmigración que existen en la actualidad. Creo que nuestro debate realmente se envenenó después de la ley de inmigración en 1986, con la que algunos de sus oyentes estén familiarizados o no, pero fue la primera gran amnistía que se aprobó en los Estados Unidos. Esto es cuando el presidente Reagan estaba en el cargo. Y el trato, el acuerdo, era que aquellos inmigrantes ilegales que habían estado aquí durante varios años y echaron raíces podrían quedarse y obtener sus green cards o tarjetas de residencia a cambio de una promesa de hacer cumplir mejor la ley en el futuro. Y específicamente que la ley de 1986 hizo ilegal por primera vez contratar inmigrantes ilegales. En otras palabras, los empleadores podían meterse en problemas porque antes de eso, antes de 1986, los empleadores podían contratar legalmente inmigrantes ilegales y solo el inmigrante ilegal estaba en problemas si se descubría. El empleador estaba libre de culpa, así que en 1986 ese fue el trato. La amnistía para los que están aquí a cambio de una de las garantías para limitar la inmigración ilegal en el futuro. El problema fue, y eso es lo que envenenó nuestro debate, es que todos los inmigrantes ilegales obtuvieron sus tarjetas de residencia, pero los controles no se dieron. Eso fue intencional. Y entonces ahora tenemos 2 o 3 veces más inmigrantes ilegales que cuando supuestamente resolvimos ese problema hace 35 años. Y esa traición a la confianza, porque eso es lo que era, la promesa de hacer cumplir la ley era una mentira.
Esa traición a la confianza envenenó el debate sobre la inmigración desde entonces. Entonces diría que al menos desde 1986, la inmigración no ha sido solo un asunto político. Siempre ha sido un problema como la política exterior o los impuestos o cualquier otra cosa. Pero desde 1986 se ha convertido, diría yo, en un asunto venenoso y no hay ningún camino obvio que yo veo ahora mismo para salir de esto. Gracias. Los demócratas y republicanos a menudo se basan en la idea de que las oportunidades de empleo y la fortaleza económica son impulsores de la inmigración. Sin embargo, según datos de la Oficina del Censo, vemos que la inmigración bajó en la primera mitad de la administración de Trump. ¿Cómo lo explicamos? Obviamente, la economía es importante porque si nadie puede encontrar trabajo, no va a venir mucha gente. Pero los trabajos no son la única razón por la que la gente viene. La gente viene a reunirse con sus familiares, viene por sus hijos, aunque no consigan buenos trabajos. Entonces, hay muchas razones por las que la gente viene, pero también que el flujo de inmigrantes no es incontenible. No es como las mareas del océano o el clima sobre el que no tenemos control. Entonces, lo que vimos en los primeros años de la administración Trump fue una combinación de una dura retórica más algunas políticas complicadas. Creo que le quedaba mucho que podría haber hecho que no funcionó. Pero el punto es que hubo algunas políticas complicadas. Además de que la retórica, que en realidad redujo el número de personas queriendo ingresar. La población inmigrante todavía creció bajo Trump. Simplemente creció mucho más lentamente porque la inmigración legal e ilegal se desaceleró. Entonces, el punto es que la inmigración no es una fuerza incontenible, es algo que puede verse afectado por la política del gobierno. Eso no significa que el gobierno pueda chasquear los dedos y activar o desactivar la inmigración. Los inmigrantes son personas que tienen sus propias ideas, sus propios planes, pero el hecho es que si el gobierno es consistente y deja claro que hay reglas y esas reglas se van a hacer cumplir, al menos mejor que antes, esos inmigrantes potenciales responden y puede reducir la inmigración a través de estas políticas si lo desea. Y en cierto sentido, en el negocio lo llaman una prueba de concepto. No es que Trump resolviera el problema de la inmigración, porque por muchas razones hay más por hacer, pero lo que demostró fue que la inmigración puede responde a los cambios en la política de gobierno. No es solo algo que tenemos que aceptar y de alguna manera acomodarnos a nosotros mismos, nos guste o no nos guste. Gracias, Mark. Parece que la temperatura de las políticas mismas tienen peso a su solo anuncio. Incluso antes del día de la inauguración de Biden, vimos una crisis en la frontera sur en números récord, solo por la percepción de que la política iba a cambiar, aunque no había sucedido nada. Oh, sí, no hay duda de que la gente responde a las señales que envía el gobierno, que los políticos envían, sean de Trump o sean de Biden. Y enviamos a un reportero al sur de México para hablar con los centroamericanos a principios de 2020, hace más de un año, por lo que Biden aún no era el nominado, pero obviamente se estaba llevando a cabo todo el proceso de nominación de un presidente, un candidato presidencial. Y los migrantes centroamericanos allí le dijeron sin que se les preguntara, simplemente le dieron la información voluntariamente que venían a México y que iban a esperar el momento oportuno hasta que ganara un demócrata y Trump perdiera. Y luego dijeron, estamos seguros que los demócratas nos dejarán entrar. Así que fue incluso antes de que Biden comenzara a hablar que los inmigrantes esperaban que pudieran entrar si los demócratas ganaban y Trump perdía. Quienquiera que fueran los demócratas. Y tenían razón. Ahora no es como si Biden hubiera abierto la frontera y hubiera dejado entrar a todos, pero es mucho más fácil. Y ahora pueden entrar más personas, incluso si son inmigrantes ilegales. Entonces, en el pasado, sabes que en inglés decimos esto, que las noticias viajan por el rumor. En otras palabras, si alguien ingresa, entonces deja que venga. Cuando traen a un niño con ellos, lo notifican con un trozo de papel y van para unirse con sus familiares, digamos fuera de Washington, y así llaman a casa y dicen, lo logré. Y luego otras personas dicen, bueno, ya sabes que lo hicieron, así que intentémoslo. De hecho,
enviamos a un reportero diferente. Este es un reportero jubilado, ganador del premio Pulitzer, que trabaja para nosotros en 2014 al sur de Texas, donde la gente cruzaba en grandes cantidades, tal como lo están haciendo ahora. Y habló con algunas centroamericanas, un par de mujeres que llevaban a sus hijos con ellas. Dijeron que habían visto CNN en casa y los reporteros decían a la gente que estaban ingresando y sabían que alguien del otro lado de la ciudad lo había logrado. Así que pensaron que intentarían eso. Entonces, el punto es que la retórica combinada con los resultados actuales, las acciones, obviamente llevan a la gente a decidir venir o decidir no venir. Gracias. Le voy a hacer dos preguntas en una. Su pensamiento, por favor, sobre el papel del muro y la seguridad fronteriza. ¿Alguna vez alguien fue acusado o fue sospechoso de actividades terroristas que había cruzado la frontera de México? Permíteme tomar la primera parte primero. El muro es una herramienta útil para el control limítrofe, pero es solo una herramienta, no resuelve todo. No, no cierra la puerta y luego puedes echarle llave, irte y hacer cualquier otra cosa. La frontera, todo lo que hace es ser un muro o una valla fronteriza que detiene a la gente. Hace imposible que algunas personas crucen, pero otras sí puedan. Frena, ayuda a la patrulla fronteriza, eso es todo, no es la solución. Es una de las herramientas que puede utilizar la patrulla fronteriza. Y desafortunadamente, en el tipo de situación que estamos viendo ahora en el sur de Texas, no ayuda en absoluto, porque en el Río Grande, como es un río, el muro tiene que construirse un poco desde el río hasta nuestro territorio, lo que significa que si la gente cruza el río. Está en nuestro suelo, pero está del otro lado de la cerca. La patrulla fronteriza tiene que ir a buscarlos y luego llevarlos a través de la cerca hacia la otra parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, es inútil para esta cosa en particular. No es inútil en general, pero es útil en ciertas situaciones, no en otras. Ahora, en lo que respecta al terrorismo, de hecho, ha habido varias personas involucradas en el terrorismo que han cruzado el puente. Por ejemplo, hubo un operativo de Hezbollah que cruzó la frontera hace varios años. Él no estaba haciendo estallar bombas aquí, estaba recaudando dinero para que Hezbollah cometiera su terrorismo en el extranjero. Pero también otro terrorista cruzó nuestra frontera y buscó asilo. Fue rechazado, pero fue a Canadá y él tenía asilo en Canadá y cometió un ataque terrorista allí. Y creo que el juicio está en curso. No estoy seguro. Tenemos analistas terroristas que siguen esos temas, pero la respuesta es sí. Y hay muchos que fueron capturados de los que no estamos enterados, porque no es como si el FBI, Seguridad Nacional, publicaran un comunicado de prensa cada vez que encuentran a alguien que es un potencial terrorista. Usan esa información para acabar con los complots terroristas aquí y en el extranjero. Entonces, la respuesta es que la seguridad fronteriza es parte de una lucha contra el terrorismo. No lo es todo. Y ese no es el único problema con la frontera, pero no hay duda de que la seguridad fronteriza es una parte importante para proteger a Estados Unidos del terrorismo. Well, we'll continue this conversation with Mark Krikorian. We just started the journey. There's so much more to come. We will be right back after this message. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a 3 de nuestras estaciones en el centro de los Estados Unidos. Oshkosh Media en Oshkosh, Wisconsin, Urbana TV Channel 6, Urbana, Illinois, y PAC TV en Duluth, Minnesota. Gracias por tenernos en su programación. Mark, y aquí hay un tema que escuchamos a menudo, la cuestión del asilo y la ayuda humanitaria como bases de las caravanas de inmigración que hemos visto desde hace algún tiempo. En general, aquellos que vienen a Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión? Son dos cosas en las que pensar cuando estás considerando esta idea del asilo. Una es, ¿cómo definimos la persecución? Y, en otras palabras, ¿quién calificaría para el asilo? ¿Qué tan malo tiene que ser básicamente? Y el asilo no puede ser solo para cualquiera que vive en una situación desafortunada. El hecho es que hay 7,000 millones de personas fuera de los Estados Unidos
y hay mucha pobreza, hay muchos gobiernos malos, hay mucha criminalidad. Entonces, lo primero en que pensar es, ¿qué tan alto ponemos la barrera para el asilo? En otras palabras, ¿cómo definimos persecución? Y en la ley, y nuestra ley de Estados Unidos, que se basa en el Tratado de las Naciones, debe demostrar que ha sido perseguido o teme ser perseguido basado en una de 5 características: raza, religión, nacionalidad, opinión política. Esas son 4. Todas esas son bastante comprensibles. Raza, religión, política, de alguna manera entiendes eso. La quinta se llama pertenencia a un grupo social en particular. Eso es lo que dice la ley. Y desafortunadamente, eso puede significar cualquier cosa, por lo que lo primero que creo que debemos tratar con asilo es aclarar quién lo obtiene y mantener la barrera bastante alta. Porque si es demasiado fácil obtener asilo, entonces el asilo simplemente se convierte en una forma de ignorar al resto de la ley de inmigración. Y cualquiera puede entrar prácticamente. La otra cosa a tener en cuenta con respecto al asilo es dónde puedo solicitarlo. En otras palabras, si piensas en alguien que necesita asilo como una persona que se ahoga en el océano, va a agarrar el salvavidas que tenga más cerca a mano. De manera similar, el asilo debería ser algo que solicitas en el primer lugar que llegues donde no estás siendo perseguido. Entonces, si vienes de, por ejemplo, Guatemala, y hay algunas personas que tienen solicitudes de asilo legítimas. Muchas las tienen, por cierto, la mayoría no, pero algunas sí. Si llegas a México, ya no estás siendo más perseguido en México, deberías estar aplicando allí y no continuar por 1000 millas más antes de llegar a los Estados Unidos. Solo porque los salarios son más altos y es posible que tengas parientes allí. En ese momento ya no eres un solicitante de asilo. Solo es un inmigrante regular. Entonces esas son las 2 cosas en las que la gente tiene que pensar. Y supongo que la gente puede pensar en asilo de manera diferente. Pero ¿qué tan malo tiene que ser para que califiques para un asilo? Y deberías poder elegir el país al que apliques para el asilo antes que el primer lugar en el que te encuentres. Mark, su organización ha establecido alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados o ilegales que residen ahora en los Estados Unidos. Ese número varía en tamaño, pero aún así creo que tienen ustedes argumentos sólidos para fijar el punto de 11 millones o alrededor de 11 millones. Con todos los problemas y complejidades desde 1986 sin poder resolverlos, algunos argumentan que la solución es una amnistía. Presionar el botón de reinicio para comenzar de nuevo. ¿Ese es un cambio a seguir? ¿Cuáles son sus pensamientos al respecto? La amnistía puede ser una forma de comenzar de nuevo, como dijiste con el botón de reinicio. No es agradable porque estás recompensando a las personas que infringieron la ley. Pero tenemos amnistías para las autoridades fiscales, tenemos amnistía de multas de estacionamiento. Quiero decir, es algo que puede ser útil, así que no estoy en contra bajo ninguna circunstancia, aunque no me guste. La pregunta no es si esta amnistía, la pregunta es si tendremos que tener otra en unos años, porque no solucionamos el problema que creó la necesidad de tener una amnistía en primer lugar. Ese fue el desastre de la ley de 1986. Amnistía primero y luego promesas para hacer cumplir la ley en el futuro. Lo que eso significa es que cualquier política para tratar de resolver la situación, y sabes que simpatizo con las personas que han estado aquí durante muchos años, no son delincuentes, han tenido hijos aquí, lo entiendo. Quiero decir, es la cuestión práctica que tenemos. No va a estar acorralando a toda esa gente, pero lo que tenemos que hacer es que la aplicación de la ley sea lo primero y la amnistía después de que arreglemos los problemas y algunas personas digan que tenemos una valla fronteriza que soluciona el problema. No es así. El muro fronterizo es, como dije, una pieza de un problema, una pieza de una solución. No soluciona nada por sí solo. Por ejemplo, necesitamos tener una verificación electrónica obligatoria y ahora la gente va a saber qué es eso. Pero ese es un sistema informático donde un empleador
cuando contrata a una nueva persona, verificará si esa persona es legal o no, lo crea o no. Ahora mismo se hace con trozos de papel, es fácil de falsificar. Tenemos un sistema en línea, existe ahora, funciona bastante bien, pero un programa del gobierno funciona muy bien, pero no es obligatorio para todos. Aproximadamente la mitad de las personas que son contratadas, las nuevas contrataciones, pasan por el sistema. La otra mitad no, que es donde están los inmigrantes ilegales, por supuesto. Así que esto tiene que estar listo y funcionando para todos antes de que hablemos de amnistía. Y solo una cosa más. Aproximadamente la mitad de los nuevos inmigrantes ilegales son los que llamamos visas que superan el tiempo de estadía. En otras palabras, entran legalmente, digamos como una visa de turista, visa de estudiante, algo así. Ellos no cruzan escabulléndose la frontera. Ellos vuelan o lo que sea legalmente, pero luego simplemente no se van cuando se supone que deben irse. No tenemos un buen sistema para asegurarnos de que sepamos a ciencia cierta si se ha ido cuando se acabe su tiempo, y si no sabemos quién queda, no sabemos quién sigue aquí y se convierte en un inmigrante ilegal. Entonces, un sistema para hacer eso ha sido ordenado por el Congreso durante muchos años. Ha habido un poco de progreso, pero todavía no lo tenemos. Todavía no está funcionando. Entonces, la conclusión aquí es que hasta que ese tipo de sistemas estén en su lugar y funcionando, ni siquiera deberíamos estar hablando de amnistía. Una vez que estén funcionando, una vez que los tengamos en su lugar, estaré dispuesto a hablar de eso. Quiero decir, no me gusta, pero vayamos a ese punto y luego creo que hay motivos para amnistiar a algunas personas, especialmente a los jóvenes que han crecido aquí. Pero si hacemos algún tipo de amnistía antes de solucionar el problema, solo vamos a ir a más inmigrantes ilegales y gente diciendo que necesitamos amnistía para ellos dentro de 10 años. Se habla mucho sobre las causas fundamentales de la inmigración. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, existe un empantanamiento sin precedentes anteriores. El crecimiento de la población desde los baby boomers es limitado. El censo del 2020 podría bien mostrar la tasa de crecimiento más baja en una década en la historia de los Estados Unidos. También tenemos una población que envejece. Me sorprendió descubrir que los mayores de 55 años representan el 27% de la población, que es 20 veces mayor que la tasa de crecimiento de la población colectiva menor de 55 años. La otra causa fundamental es que, francamente, las empresas estadounidenses son adictas a la mano de obra barata. Sus ideas sobre estos 3 puntos, por favor. Bien, me refiero primero a la población que envejece. La inmigración no es una gran solución para esto. De hecho, hemos calculado las cifras sobre eso, incluso niveles bastante altos de inmigración, más de los que tomamos ahora, y tendrían solo un efecto muy modesto en la reducción de la edad promedio en el país, precisamente porque nuestro país ya es tan grande. Tenemos más de 300 millones de personas. Entonces, solo las matemáticas exigen que si vas a reducir esa edad, debes dejar entrar a los millones de personas que son más jóvenes. Y los inmigrantes son personas y envejecen un año a la vez, como todos. Entonces, lo que ellos llaman un esquema de Ponzi, la estafa de la pirámide, en el que tienes que seguir agregando más y más inmigrantes cada año solo para mantenerse al día, no es que no sea práctico. Y el segundo punto es que la gente en todas partes y las poblaciones nacionales, en todas partes están envejeciendo porque la gente tiene menos hijos. La tasa de natalidad de México está ahora en lo que se llama reemplazo, donde una mujer tiene alrededor de 2 hijos para reemplazarla a ella y a su esposo. Otras palabras, que la población eventualmente dejaría de crecer. Eso es algo que está sucediendo en todas partes del mundo. Si vamos a ajustarnos a eso, tenemos que encontrar alguna solución que no sea la inmigración, porque la inmigración, número 1, realmente no funciona. Número 2, eventualmente el mundo se está quedando sin jóvenes en cualquier parte del mundo. Quiero decir, literalmente, esa es la situación. China, por ejemplo, va a empezar a reducir su población dentro de poco tiempo porque su tasa de natalidad ha bajado. Bueno, ¿y qué pasa con negocios adictos a la mano de obra barata? Bien, las personas se vuelven adictas a los cigarrillos y al alcohol y superan esas adicciones. Así que, de hecho, no todos los negocios en general lo son. Pero, de hecho, hay negocios particulares e incluso sectores particulares de la economía que se han vuelto dependientes de una mano de obra inmigrante barata. No hay duda al respecto. Pero, ¿sabes que el sistema de mercado significa que si el gobierno cambia las reglas, las personas que trabajan en las empresas económicas y los empleadores y empleados tendrán que
adaptarse a esas diferentes condiciones. Hace 100 años todavía era legal emplear niños en las fábricas y decidimos que era una mala idea y hubo dueños de fábricas que dijeron simplemente no podemos operar nuestras fábricas sin niños de 11 años trabajando en ellas. ¿Quién trabajará en nuestras fábricas? Bueno, nos deshicimos de eso de todas formas y los detuvimos y los negocios se ajustaron. Lo ves incluso en la agricultura, no en toda la agricultura, sino en el cultivo de frutas y verduras que la gente compra en la tienda, en un lugar de las que se procesan en jugo y otras cosas. Los que se compran frescos en el departamento de productos agrícolas de la tienda de abarrotes, que para algunos cultivos depende en gran medida de la mano de obra inmigrante. Especialmente la mano de obra inmigrante ilegal es porque todavía se hace a mano. Bueno, ¿por qué en nuestra sociedad moderna tienen que haber personas que recogen rábanos del suelo a mano? Esta es una forma medieval de cultivar. Tenemos maquinaria y formas de automatizar la agricultura, incluso en estos cultivos y las marcas de mano de obra inmigrante. Elimina el incentivo para que los empleadores inviertan en métodos más modernos. Bueno, escuchamos estas opiniones fuertes de nuestro invitado Mark Krikorian, es el director del Centro de Estudios de Inmigración. Mark, muchas gracias por participar en el programa. De hecho, hay mucho que pensar aquí y esperamos que vuelva pronto. Gracias por invitarme. La inmigración es un tema mayor de discusión generalmente en los periodos electorales. La política migratoria está ligada a las acciones políticas del Poder Ejecutivo, ya que el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado una legislación migratoria significativa desde 1986. Para que el presidente Joe Biden tenga un impacto duradero, debería trabajar con el Congreso en un paquete completo. A falta de eso, estaremos en un status quo que solo se verá afectado por la temperatura política del momento o la acción ante una crisis inminente. Mientras tanto, millones de vidas viven pendientes de una solución duradera ya por muchísimos años. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos exploremos una vez más el ADN de las noticias. Gracias por el privilegio de su compañía.